El tema de hoy es tipos de cadenas de carbono. Tenemos dos tipos de cadenas de carbono. Las cadenas abiertas, también llamadas acíclicas, y las cadenas cerradas o cíclicas. Aquí tenemos un ejemplo de cadena abierta. Si nos damos cuenta, pues forman estructuras lineales, son continuas y los extremos no se encuentran unidos entre sí. Aquí tenemos otra forma de representarlas, pero tienen las mismas características. Es una cadena lineal continua donde los extremos de la cadena no están unidos, a diferencia de las cadenas cerradas o cíclicas, donde, pues como su nombre lo dice, forma ciclos, anillos, donde los extremos sí se encuentran unidos. Las cadenas abiertas o acíclicas pueden ser saturadas, donde solo contienen enlaces sencillos, como podemos ver en este ejemplo. Los enlaces carbono-carbono se unen entre sí únicamente por un enlace sencillo, mientras que los carbonos con los hidrógenos también se están uniendo entre sí, pero solamente con enlaces sencillos. Esta es otra forma de representar, pero es lo mismo. Tenemos solamente enlaces sencillos entre cada uno de los átomos. Por otra parte, las cadenas abiertas también pueden ser insaturadas cuando contienen enlaces dobles, como tenemos aquí en estos ejemplos. Esta es otra forma de representar, pero también nos está indicando en este espacio un enlace doble. Y también son insaturados aquellos que contienen enlaces triples, como lo estamos observando en este otro ejemplo. A su vez, también tenemos cadenas de tipo cerrado, como ya lo habíamos mencionado, y estas pueden ser homocíclicas, cuando el anillo está formado solo por átomos de carbono. Como en este caso nos damos cuenta que en cada extremo o cada vértice del anillo tenemos un átomo de carbono. Esto se puede representar mediante una figura geométrica donde cada vértice va a estar representado por cada uno de los carbonos de la figura inicial, del compuesto inicial. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos 4 carbonos enlazados en un anillo y que podemos representar mediante esta figura geométrica, pues donde nuevamente cada vértice nos va a representar a uno de los carbonos. Las cadenas cerradas también pueden ser heterocíclicas cuando el anillo contiene, además de los átomos de carbono, al menos un átomo distinto. Aquí tenemos 3 ejemplos. A diferencia del ejemplo anterior donde la figura geométrica está completa porque representa cada vértice a uno de los átomos de carbono, en esta ocasión tenemos elementos distintos que tienen que ser representados. Se encuentran en los vértices porque es justamente el espacio donde estaría un carbono, pero que en este tipo de anillo está ocupado por un átomo distinto. Bueno, las cadenas homocíclicas que están formadas por solo átomos de carbono también pueden ser aromáticas o bencénicas cuando tienen esta estructura hexagonal con 3 enlaces dobles. Esta estructura puede ser representada con esta figura geométrica donde estamos representando a los 3 enlaces dobles característicos del benceno, o también puede ser representada mediante esta estructura donde los 3 enlaces y su resonancia se identifica con un círculo dentro del hexágono. Los compuestos salicíclicos o no aromáticos pues son todos aquellos que no son bencénicos, es decir, todos aquellos que no tengan esta estructura característica del benceno se van a considerar como no aromáticos o alicíclicos. Todos los tipos de cadenas, independientemente de si son saturados, insaturados, abiertos, cerrados, alicíclicos, bencénicos, etc., todas son o simples o ramificadas.
¿Cuál es la característica que identifica las cadenas simples de las ramificadas? Bueno, pues las cadenas simples, como su nombre lo indica, son simples, son cadenas lineales que no forman, que no tienen ninguna estructura adicional a ella. Fíjense cómo es simplemente la pura cadena, no importa que sea una cadena cerrada. Fuera de la cadena no existe ninguna otra estructura. Ahorita que veamos las cadenas ramificadas o arborescentes vamos a entender mejor esto. Este es un ejemplo de una cadena ramificada o arborescente donde está formada por una cadena principal, que vendría siendo pues como una cadena simple, pero unida a esta cadena principal vamos a encontrar un radical, arborescencia o ramificación. Aquí tenemos otro ejemplo. Dentro del recuadro tenemos a la cadena principal y tenemos unida a esa cadena principal 3 radicales, ramificaciones o arborescencias. Uno más, tenemos encerrado aquí a la cadena principal y una arborescencia o ramificación. Las ramificaciones pueden ser cadenas o pueden ser anillos, como en este otro ejemplo. Y por último tenemos un ejemplo de un anillo también ramificado. Si nos damos cuenta, tenemos aquí la estructura del anillo, pero unido al anillo tenemos ramificaciones. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a identificar los diferentes tipos de cadenas. Tenemos nuestro primer ejemplo. Y bueno, en este primer ejemplo tenemos a una cadena abierta, porque es lineal, no forma un anillo. Es saturada, porque solamente contiene enlaces sencillos. Es ramificada, porque aparte de la cadena principal, vamos a encontrar una ramificación radical o rama. En el segundo ejemplo, vamos a encontrar a una cadena de tipo cerrada, porque tenemos aquí a un anillo. Es saturada porque solamente tiene enlaces sencillos en la cadena de carbonos. Homocíclica porque solamente tiene átomos de carbono, no tenemos aquí ningún otro elemento diferente al carbono. Aromática, que está representada por el anillo que identifica al benceno. Y ramificada porque fuera de la estructura principal tenemos aquí a 2 ramas o radicales. Nuestro tercer ejemplo también es una cadena cerrada, pero en este caso es insaturada porque está presentando enlaces dobles, en este caso son 3 enlaces dobles. Es heterocíclica porque está formada por un elemento diferente al carbono, en este caso es un elemento nitrógeno. Alicíclica porque no tiene benceno. Y ramificada porque tiene aquí un radical o rama. Por último tenemos este otro ejemplo que es una cadena abierta, no está cerrada, no forma un anillo. Es insaturada porque está presentando un enlace triple. Es ramificada porque tiene aquí 2 ramas radicales o arborescencias.